Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Hola, hola, gracias Jorge, gracias por invitarme a esta sesión en directo. Gracias a Instar, a todo el colectivo de Instar, creo que las conozco a casi todas. A ti no te conozco personalmente, Jorge, pero bueno, es un placer, conozco tu trabajo y es un placer, bueno, conectar a través de este proyecto que admiro mucho, en especial a su creadora y directora Tania Bruguera. Bueno, pues nada, yo con muchísimo placer, es la primera vez que hago esto y les estoy hablando desde mi estudio aquí en Madrid y un poco creo que la idea que tengo, ¿no? No he preparado nada específicamente para esta transmisión porque creo que voy a encontrarme por aquí sobre todo a personas muy conocidas y queridas y la idea es un poco interactuar. Pero bueno, un poco lo que quería hacer era comentar así cuestiones muy específicas con respecto a proyectos que he realizado en Cuba y en especial el proyecto que he venido realizando aquí en España desde que llegué hace ya un año. Pues quizás debiera empezar diciendo de que un poco quizás uno de los motivos de esta invitación tenga que ver con el hecho de que con el proyecto La Maleza hayamos ganado la beca que auspicia Instar, que es Vida Activa, ¿no? Y bueno, es un proyecto que yo comencé en el 2015 en forma de obra para galería y que bueno, ha ido mutando y en el 2018 ya se ha un poco formalizado como editorial. Y bueno, con Instar hemos ganado la beca de Vida Activa y un poco el resultado de esa beca se ha estado como viendo este año. Uno de esos resultados es este libro que tengo aquí, que es el libro de Marien, La masacre de las palabras, que fue editado por Marta Luisa Hernández Cadena y ilustrado por Julio Llopis Casal, que creo que fue el invitado que me precedió en esta sesión de lecturas en el tiempo. Bueno, quería hacer un comentario con respecto a Cuba, particularmente los últimos, digamos, los últimos 5 años que estuve trabajando en Cuba, mi trabajo estuvo cada vez más vinculado con cuestiones locales, con cuestiones sobre todo del espacio cultural que se mueve un poco al margen de los espacios institucionales en Cuba. Y me duele muchísimo que, sobre todo en este año, que ha sido un año, que está siendo un año muy traumático para el mundo entero por la situación Hola Juliana, saludo para ti y para Yopi, mi hermano, y bueno, para Tito y para los que vayan apareciendo. Iré haciendo un poco de intercambio con algunos de ustedes en la medida que vaya un poco el diálogo permitiéndolo. Estaba comentando de que quería comenzar esta transmisión haciendo un poco un comentario con respecto a Cuba. Para mí está siendo bastante doloroso. En el año, apenas un año que llevo fuera de Cuba por razones de estudios, por razones profesionales, ver lo que está sucediendo con colegas, con personas que quiero mucho. Ahora mismo no se sabe dónde está Amelie Ramos, es una persona que quiero mucho, que es amiga mía y que hace ya más de 10 años que trabajamos juntos, ¿no? Y duele mucho, ¿no? Ver con qué impunidad el Estado cubano está actuando, ¿no? Y esa manera brutal de actuar está cada vez escalando más, ¿no? Y bueno, en parte las razones por las que me he ido de Cuba un tiempo ha sido porque también considero de que mis capacidades humanas y profesionales de alguna manera estaban necesitando un cambio a nivel físico y un cambio también a nivel conceptual. Y eso es lo que me ha permitido pues en llegar aquí a España y en tiempo diría casi que récord pues estar
ya encaminando un proyecto de largometraje de ficción, que es una película que quiero hacer a partir de una historia real que transcurre en los primeros 10 años del siglo XVII, y un poco de eso quiero hablarles, quiero mostrarles algunos dibujos y quiero, bueno, un poco, porque estamos aquí en mi estudio y quiero un poco como compartirle algunas de esas cosas, ¿no? Un poco el proceso de trabajo, porque también el hecho de venir de las artes visuales, de no haber estudiado cine, es la primera vez que estudio cine estando aquí en España. También la manera en que me he acercado a ese medio ha sido bastante sui generis, si se quiere, ha causado bastante curiosidad y realmente me estoy sintiendo muy bien con ese proceso, ¿no? La idea de este proyecto, que se llama El viaje de Salazar, surgió en Cuba. Yo había estado en el 2018 aquí en España a raíz de una beca de artista por artista, y el centro de Azcuna se entró en Bilbao, tiene un programa de beca de intercambios, y yo vine en el 2018 y estando aquí quedé bastante fascinado con el paisaje vasco, y me dieron como muchos deseos de conectar con esa realidad, en principio con esa naturaleza. Luego poco a poco fui comprendiendo un poco más la cultura vasca. Y nada, regresé a Cuba y un día estaba leyendo el libro de La bruja de Michelet, que creo que Llopis lo ha compartido en algún momento recomendándolo. Pues justamente ese libro es que estoy aquí, porque yo leyendo ese libro encontré la historia encontré un comentario muy breve sobre este inquisidor, se llama Alonso de Salazar y Frías, y sobre el viaje que realizó durante 8 meses por el Pirineo navarro. Y a mí me gustó mucho bueno, pues preparé un proyecto, y ese proyecto he tenido la suerte de que se han encargado pocas personas de él, pero las personas que se han encargado son, digamos, académicos muy serios que han dejado todo un relato bibliográfico muy organizado con respecto a las fuentes originales del viaje de este inquisidor. Entonces, en este momento yo me encuentro con una beca. Estoy todavía cursando el máster de Elías Querejeta Cinescola en San Sebastián, que ya solo me queda entre septiembre y diciembre preparar un poco la tesis que tiene que ver con este proyecto, y que algo de eso le voy a mostrar aquí hoy. Y gracias a ti, María, también por todo. Y bueno, también ese proyecto, pues he tenido la suerte de que antes de terminar la academia, pues he ganado la beca de la Academia de Cine aquí en Madrid, que comencé justo esta semana, y voy a estar 9 meses desarrollando ese proyecto de la manera que les voy a comentar ahora cuando les muestre los materiales. Y bueno, eso es un poco, no era un poco el orden que tenía, pero un poco lo que quería dejar claro es que me duele mucho todo lo que está pasando con Cuba, me duele mucho, me da mucha frustración, y creo que voy a limitar, no voy a extenderme mucho sobre el tema de Cuba en esta directa, por lo que ya he dicho, porque llevo un año viviendo fuera de Cuba, y creo que ha cambiado mucho, o al menos esa es la impresión que le da a uno cuando está lejos. Incluso me he fajado con mis amigos, he discutido y por las razones, por discusiones con respecto a lo que está sucediendo en Cuba. Y yo antes de salir he sido consciente de la distancia la distancia real que hay cuando te vas de un sitio, ¿no? Y entonces yo, de alguna manera, las personas que me conocen a través de Facebook saben que comparto todo el tiempo, pero me limito a eso, a compartir información que considero que es verídica, porque conozco a las personas que la han redactado, porque conozco la seriedad del medio, pero considero de que mi capacidad para actuar con respecto a lo que está sucediendo en Cuba inevitablemente se ha limitado mucho por la distancia, y es algo que me duele y que sufro todo el tiempo, ¿no?
Eso por una parte. Por otra parte, también quiero decir que para las personas que están en Cuba, yo creo que también debemos pelear por una normalidad, por entendernos a nosotros mismos como personas que habitamos en un mundo y no en una isla, y debemos ser capaces de establecer un diálogo de la manera más horizontal posible con cualquier habitante del mundo. Obviamente Cuba es una dictadura, es un régimen que por más de 6 décadas ha estado aislado de la dinámica del mundo, y eso es muy difícil, pero yo he llegado con 35 años aquí a España, he llegado con un proyecto nada menos que un largometraje de una película histórica del siglo XVII basada en un hecho que ha cambiado, es un hecho significativo, puesto que de alguna manera esta historia está muy relacionada con toda la jurisprudencia de la Inquisición, y ese viaje en el que yo estoy investigando y en el que estoy basando mi proyecto es un viaje que luego cambió toda la estructura de la Inquisición y evitó, por ejemplo, que se siguieran quemando personas en la hoguera, ¿no? Entonces, de momento, yo he llegado con 35 años, con una carrera más o menos, con una cierta trayectoria, y he podido de alguna manera hablar de tú a tú con personas no solo españolas, sino personas del mundo entero, porque también he tenido la posibilidad de estudiar en una escuela donde venimos de 17 países, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero decir con todo esto es que también quisiera un poco, no sé, pensar para el futuro de Cuba y para el presente de Cuba, para mis amigos, para los que no conozco y para los que vendrán, nacerán, que, no sé, salir un poco de esa dinámica. Creo que es lo que en buena medida nos tiene en el hueco en el que estamos, ¿no? Y un poco para aprovechar de ese hilo, por favor, díganme si esto, o no, yo creo que lo van a ver aquí bien. Voy a hacer una, discúlpenme. Díganme por favor si pueden ver allí bien bueno, en este caso lo que se ve es un dibujo. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Gracias, Tito. Bueno, y me escuchan bien, ¿no? Bueno, un poco también para que no me tengan que ver la cara todo el tiempo, que es un poco pesado, y bueno, si me escuchan bien, y aquí les voy pasando un poco algunas imágenes y voy comentando, y creo que es más provechoso para todos. También los estoy tomando como conejillo de Indias, porque lo que quiero hacer en diciembre en un cine de San Sebastián es presentar un poco el proceso de trabajo, y quiero hacerlo un poco con este tipo de cámara cenital sobre algunos de los dibujos que he estado haciendo. Pero bueno, en este caso yo quería comenzar, bueno, comenzar no, ya llevo ya algunos minutos hablando, pero sí quería comenzar hablándoles de este dibujo que muchos conocen. Es un dibujo de la serie de La Noche en Cuba que hice entre el año 2016 y 2018 en Cuba. Fue también un poco un pretexto para leer literatura cubana. El proyecto era muy sencillo, o sea, la metodología era revisar la literatura cubana a partir del año 1959 al presente, y extraer de él las imágenes que tuvieran que ver con sueños, o sea, sueños narrados por personajes, da igual si eran testimonios o eran personajes ficticios, o, o lo que fuera, podría ser ensayo, podría ser poesía, y un poco con eso, a partir de allí, de esas lecturas, yo me fui creando como un catálogo de sueños en la literatura cubana, y luego hice acuarelas a partir de ellos. Esta, que es el único que les quiero mostrar de esa serie, como ven en la imagen, es un areíto de un grupo de indios que está danzando en un tibaracón de Baracoa.
¿no? Entonces yo quiero leerles. La pieza en Cuba se exhibió una vez en una exposición que curó Abel González Fernández, colateral durante la Bienal pasada. Y luego fuera de Cuba, bueno, se ha exhibido en Bilbao y en otros sitios desde que estoy aquí. Pero la pieza, como por lo general se muestra, es con el dibujo y con la referencia literaria. Eh, sí, Julio, de eso voy a hablar ya cuando entre dentro del proceso de la película, ¿no? Pero bueno, me alegro que lo hayas comentado y nada, de eso hablaré. Les decía que este dibujo, la manera de mostrar esta serie siempre ha sido mostrando en la acuarela y al lado la referencia de la que parte. Que en este caso, este dibujo es a partir de una referencia de Historia de una pelea cubana contra los demonios de Fernando Ortiz. Primero voy a leer la referencia, la cita, que es muy breve, ¿no? Y es en la que está basada este dibujo. La cita dice así: no se dice todavía que las almas o upías de innumerables indios cubanos matados por los cristianos en su conquista se aparecen algunas noches de luna en las arenas del Tibaracón de Baracoa, alumbrados por cocuyos y bailando lastimosos areitos al rítmico son de un mayohuacán misterioso que suena como el tamboreo del oleaje. ¿Qué habrá que hacer para calmarlos? Bueno, esa es la referencia de Historia de una pelea cubana contra los demonios de Fernando Ortiz. A mí con ese libro me pasaron varias cosas sorprendentes, ¿no? Bueno, de hecho, ahora mismo yo estoy haciendo una película que tiene que ver también un poco con un cazador de brujas. De hecho, ahora aprovecho y les muestro una de las referencias literarias que estoy estudiando para la película, que se llama precisamente El abogado de las brujas. O sea que el tema de la brujería y los demonios es algo que ha sido bastante constante en mi proceso, sin ni siquiera proponérmelo. Abrazo para ti también, Raúl. Roma, mi hermano, saludo para ti, que veo que estás ahí conectado. Bueno, pues el dato interesante, y un poco creo que por eso les traigo la cita de Historia de una pelea cubana contra los demonios, es que ese libro se publicó en el año 1959. Inmediatamente que yo supe de se publicó en la Universidad de Las Villas. Voy a cambiar un momentico la pantalla. Porque quiero hacerle un comentario con respecto a este dato, ¿no? Que fue, ya les digo, la idea de la serie de La Noche en Cuba era poner la referencia literaria, poner la acuarela, y obviamente la referencia literaria viene siempre con el año de publicación del libro, que es interesante. Y es muy interesante que Historia de una pelea cubana contra los demonios se haya publicado en 1959. Al menos a mí me lo pareció. Es un signo de eso misterioso. Yo considero de que ese es uno de los libros más grandes que se ha hecho en Cuba. Creo que si tuviera que elegir 3 libros, elegiría sin lugar a dudas a Historia de una pelea cubana contra los demonios. Y el hecho de que haya sido publicado en 1959, a mí personalmente, esto es un criterio muy personal y que no quiero que se convierta o que parezca no sé, que quiero como que eso sea como así, ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que el problema de la pelea que hemos tenido en Cuba con los demonios no comenzó en el año 1959. Como bien menciona Fernando Ortiz en esta cita, ha sido una desgracia con la que hemos tenido que acarrear prácticamente desde que se tiene noticia de esa isla, ¿no? Entonces también el hecho de tener también como calar en la naturaleza de esa perversión, de esa oscuridad de la isla de Cuba, ¿no? Ir más allá del asunto de la revolución, no sé, a mí particularmente dentro de mi proceso, ¿no? Intelectual como artista, me ha ayudado un poco para ver las cosas con más distancia y con más, quizás, no sé si perspectiva, no sé cuál es la palabra. Por ejemplo, ahora yo, una
de las cosas que más me llena de energía para poder desarrollar este proyecto, el del viaje de Salazar, que aparentemente no tiene nada que ver con Cuba y es una historia de un inquisidor que anda caminando por los pueblos del Pirineo Navarro durante 8 meses, es que me he encontrado con varios estudios de cómo las policías secretas en el siglo XX han imitado su procedimiento, sus métodos de coerción, precisamente de la Inquisición. Y para mí es como un estímulo, toda esa frustración, todo ese empingue, para decirlo en bien buen cubano, que me genera las noticias constantes con respecto a todo lo que sucede en Cuba. De alguna manera es la forma que va tomando, que se va como convirtiendo en una batería para impulsar en este nuevo proyecto sobre la Inquisición, ¿no? Entonces, nada, que yo creo que en el caso de lo que pasa con Cuba, obviamente que debemos salir de la situación nefasta que tenemos ahora, porque es realmente vergonzosa. Yo desde que he llegado aquí a España no le he quitado el pie al asunto, y cada vez que tengo un micrófono en mano, o cada vez que tengo un lugar o una conversación íntima, o lo que sea, pues en mí tienen un portavoz de todas las violaciones aberrantes que están sucediendo en Cuba. Y, y eso lo tengo muy claro. Y eso tengo muy claro, que debemos ponernos todos a partir de las herramientas que tenemos para acabar con eso. Pero también es importante que sepamos de que eso no es algo que se va a acabar saliendo de la normal. Que ayer ha hecho un dibujo rupestre allí en la mesa redonda para explicarle al pueblo cómo ha incidido la pandemia en Cuba, ¿no? Eh, Obviamente eso es algo de lo que hay que salir en algún momento, y que bueno, en algún momento saldremos, porque el tiempo es así. Pero también, no sé, yo trato de no replicar ese espíritu revolucionario también en mi propuesta artística, y por eso también muchas veces tengo mis dudas o mis reparos con el activismo, no sé, con la protesta, con la presunción mía como artista de ocupar el lugar de un político, o ocupar el lugar de otra persona. Yo creo que está bien, o sea, no, para nada. Y creo que ahora mismo la mayoría de mis referentes cubanos son precisamente personas que están poniendo su cuerpo por la libertad de Cuba y por la democracia. Eh, sí, gracias, Tito, te estoy leyendo. Pero nada, hay que vivir, caballero, hay que vivir, hay que tener la conciencia muy tranquila cada vez que veamos algo que nos parezca que está mal hecho, denunciarlo cada vez aunque no nos toque directamente. Y creo que hay mucha complicidad, obviamente hay mucha complicidad con el régimen por parte de la comunidad cultural cubana, pero sobre todo hay mucha complicidad por parte del pueblo de Cuba, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que las posibilidades para cambiar un destino de un país son limitadas, y también creo que es importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? Que tengamos eso en cuenta, y que no nos matemos unos a otros tratando de ver quién hace más y quién hace menos. Cada uno que haga las cosas con sus medios y con sus posibilidades. Entonces, quiero por ahora, igual voy a estar leyendo los comentarios en la medida que vaya transcurriendo esta directa, que espero que no sea muy extensa. Y voy a pasar un poco a comentarles con respecto al proyecto que estoy haciendo aquí. Entonces, vuelvo acá a la mesa. Bueno,
Bueno, como muchos saben, yo, bueno, estudié artes visuales y me mantengo todavía activamente exponiendo en galerías, en donde sea, o sea, haciendo mi trabajo como artista, ¿no? Visual. Y déjame ver si me acerco más. Y bueno, ha sido la manera, creo que bastante orgánica, que he encontrado de un poco de insertarme en este mundo del cine, ¿no? Que es bastante, que tiene sus complicaciones, ¿no? Bueno, los que me conocen saben que me gusta como desmarcarme, ¿no? Me gusta hacerme el escritor que expone en galería y a la vez el artista que hace libros y viceversa, ¿no? Y bueno, un poco también con ese espíritu así transversal he entrado un poco en la cuestión del cine, ¿no? Entonces, pues, como les decía, encontré este proyecto, esta idea que me fascinó, que es la del viaje que realizó Alonso de Salazar en el año 1611 por las montañas del Pirineo Navarro, un viaje que duró 8 meses y que un poco el saldo final de ese viaje que este inquisidor realizó fue que realizó un informe final, que ese informe luego un poco que cambió toda la jurisprudencia de la Inquisición en materia de brujería en lo adelante, ¿no? No solo cambió la jurisprudencia de la Inquisición española, sino que también la cambió en toda Europa. O sea que es una figura bastante importante, aunque es muy poco conocida. Esto que ven aquí es una... Entonces yo tengo muy claro que yo lo que estoy haciendo es una investigación. De hecho, yo digo que yo no estoy haciendo una película, lo que estoy haciendo es una investigación, puesto que lo que estoy haciendo son dibujos a partir de fuentes documentales. O sea, yo estoy ahora mismo en un proceso, ya llevo un año investigando, eh, y la idea es pues pasarme al menos el tiempo que va a durar la academia, la beca de la academia, haciendo este tipo de investigación directamente en los archivos, porque todo el material original que hay, todas las fuentes originales que hay con respecto a este viaje que realizó Alonso de Salazar están en el Archivo Histórico de Madrid y en el Archivo General de Pamplona, fundamentalmente. Hay algún que otro material en la Biblioteca Nacional, en el archivo, en otro archivo que se llama Archivo de Historias o algo así. Pero bueno, mi idea es llegar a esos archivos, que no es fácil porque bueno, estamos hablando de materiales que tienen 400 años, hay algunos pergaminos. Mi idea es registrar todos esos materiales originales eh, a medida que yo los voy, a medida que yo los vaya pues estudiando, pues lo que yo voy a estar haciendo van a ser dibujos. Todavía no estamos en fase de guión. Ah, gracias, Luz. Bueno, besos para ti y para Ana. A medida que yo voy pues investigando en los archivos, bueno, por cierto, debo decirles que yo lo que estoy estudiando en San Sebastián es un máster de archivo cinematográfico. O sea que de alguna manera este máster me ha servido para un poco aprender determinados protocolos de cómo trabajar con archivos, ¿no? Entonces eso me viene muy bien bueno, como saben también por proyectos anteriores míos, no sé, La Maleza, el mismo la serie de Sin 349 o La Noche en Cuba, que un poco también tienen esa lógica del archivo, ¿no? Entonces, el máster está siendo muy provechoso en sentido general porque a mí me interesa la lógica del archivo, implementar las lógicas del archivo en la creación y particularmente en este proyecto, porque como les digo, toda la información que yo estoy manejando para luego escribir un guión es información que provienen de archivos históricos. Entonces, por ejemplo, este dibujo es un dibujo que está hecho, bueno, pretende representar uno de los laterales de la plaza de Logroño donde se celebró el auto de fe, el famoso auto de fe de Logroño. Los autos de fe son como los juicios públicos que celebraba la Inquisición para condenar a los brujos, ¿no? Este auto de fe es muy famoso porque en él se condenaron a 11 personas a la hoguera. Pero los autos de fe eran como, digamos, eran celebraciones, auténticas celebraciones o sea, donde se hacía un despliegue
económico extraordinario. Por ejemplo, en este auto de fe de Logroño no estuvieron los reyes, pero se esperaba que vinieran los reyes. Se dice que asistieron 30.000 personas. O sea, las personas venían de pueblos cercanos, de pueblos lejanos, de muchos lugares a participar de este auto de fe donde se iban a condenar a las personas a la hoguera. Y en este dibujo, por ejemplo, particularmente está hecho a partir de una información que encontré de que la Inquisición mandó a construir un entarimado justo enfrente del edificio del ayuntamiento. Un entarimado que tenía capacidad para 1.000 personas, que tenía 11 divisiones, y la Inquisición de Logroño el tribunal estaba compuesto por 3 inquisidores, y ellos mandaron a construir los asientos de ellos 3 en la parte superior del entarimado para ellos acceder por dentro del edificio. Por ejemplo, este dibujo está hecho a partir de una imagen que existe en internet de lo que fue el ayuntamiento original, el ayuntamiento original de Logroño en el momento que se celebró el auto de fe. O sea que es un dibujo hecho a partir de la imagen real, de un poco como podía haber lucido, ¿no? Entonces, la ubicación de las personas está también como pensada, las instituciones eclesiásticas estaban a un lado, las instituciones civiles estaban a otro, y entonces un poco esa es la lógica de este proceso, ¿no? Aquí tenemos al protagonista accediendo desde dentro del edificio del ayuntamiento, y lo que se va a encontrar frente va a ser el otro entarimado, que es el entarimado de los condenados, ¿no? Que es esta imagen que hay aquí. Que, como les decía, por ejemplo, a ese auto de fe fueron condenadas 53 personas. De esas 53 personas, 31 fueron condenadas por brujería. De esas 31, 11, que son estas que están en las 2 filas superiores, fueron condenadas a la hoguera. Lo que pasa es que fue un proceso que duró 2 años, y durante esos 2 años por la ciudad de Logroño atravesaron dos epidemias de peste, y murió mucha gente, sobre todo la población que estaba en las prisiones. Y de las 11 personas que fueron condenadas a la hoguera, ya 5 estaban muertos. Lo que la iglesia tenía una cosa que era que te condenaba lo mismo en presencia que en efigie. En efigie era que construían estos muñecos a tamaño real, donde te ponían el San Benito. En los San Benitos estaban los nombres de las personas acusadas con el lugar de procedencia y la causa. La causa y la sentencia. Todo eso estaba puesto en el San Benito. Luego esos San Benitos se colgaban en las iglesias y podían estar hasta 100 años en las iglesias para escarnio de la persona si quedaba viva, o de toda su familia. Era como un lastre social que ya esa persona no iba a volver, esa familia ya no iba a volver a levantar cabeza nunca más, ¿no? Ya les digo, en este viaje que realiza Alonso de Salazar, encuentra en las fachadas de algunas iglesias San Benitos de condenados que llevaban más de 100 años allí a la vista pública. Eso quiere decir que durante 100 años la familia de esa persona no podía ocupar un cargo, no podía hacer nada, era un verdadero lumpen. Entonces, bueno, este es el asiento el entarimado de los condenados. Este que ven acá es el de donde está la Inquisición. Uno está frente a otro, y así poco a poco voy como construyendo un poco construyendo los escenarios en los que quiero trabajar, en los que quiero construir para luego filmar, pero también para construir una cierta arqueología de la imagen, porque créanme que estando aquí en España es muy difícil encontrar, por ejemplo, información visual directa de cómo eran los San Benitos. O sea, escasamente existen un par de San Benitos en algún museo de España, pero existe muy poca información acerca de la iconografía de los San Benitos. Se sabe que los que eran condenados a la hoguera pues tenían llamas, tenían textos, o sea, por lo general las personas que eran condenadas con causas menores pues tenían una cruz roja, pero datos como más directos y especialmente la posibilidad de ver directamente un San Benito pues es muy difícil, ¿no? Entonces,
un poco que he asumido la cosa de que me estoy enfrentando a un momento de la historia de la que no tengo ninguna referencia visual y que toda esa referencia visual yo la estoy construyendo ahora a partir de las fuentes directas, de los manuscritos de Salazar, de las cartas que envió, que recibió, de todos los dictámenes que hacía la Suprema Inquisición en su época. Y un poco a partir de todas esas referencias, pues yo voy un poco construyendo estos dibujos, ¿no? Que tienen un sentido arqueológico. Y bueno, aquí lo estoy haciendo con cierta linealidad de la historia, ¿no? Luego de este auto de fe, al que corresponden estos dibujos iniciales, 6 meses después que Salazar comienza su viaje por el Pirineo Navarro, ¿no? Y bueno, un poco este es el momento donde él tiene que recibir todos los materiales que se tiene que llevar con él. Es una de las cosas que me ha impresionado, que ya sabía, pero que me ha impresionado bastante estudiando este asunto, es todo el engranaje burocrático de la Inquisición, que es realmente indescriptible. No hay una idea de la cantidad de papeles que hacían ellos. La Inquisición, sobre todo, o sea, se conservan muchas cosas de la Inquisición en general porque eran extremadamente minuciosos. A veces cuando no querían que se supiera lo que estaban haciendo, pues luego le pegaban candela al archivo, como sucedió con el de Logroño. Pero hay muchas de esas cosas que se han salvado y realmente es muy impresionante la minuciosidad de la burocracia de la Inquisición. Para que tengan una idea, Salazar durante esos 8 meses de viaje realizó cerca de 8.000 entrevistas, bueno, inquisiciones, a, a- a personas acusadas de brujos o a familiares, etc. Bueno, lo que se conserva de los papeles de Salazar, hay una parte que se conserva de las transcripciones de esas entrevistas. O sea, incluso hasta las entrevistas eran transcritas. Y aquí hay que agregar un dato adicional, y es que Salazar hablaba castellano, puesto que él es de Burgos originalmente, y el viaje lo estaba haciendo por el Pirineo Navarro, donde se hablaban diferentes dialectos del euskera. O sea que él viajaba con dos traductores, que son dos figuras también muy importantes dentro de esta investigación, puesto que son realmente las personas que están entendiendo cómo hablan las víctimas, ¿no? De hecho, una de las cosas que Salazar descubre en su viaje es que había en visitas anteriores había habido errores de traducción, porque claro, o sea, si aún hoy es difícil, ¿no? Resulta difícil conseguir una traducción directa. Imaginémonos cómo podía lucir esto a inicios del siglo XVII, cuando cada pueblo tenía su propio dialecto del euskera, ¿no? Entonces también para mí es muy interesante esa cuestión con el idioma, ¿no? Porque bueno, lo he vivido también aquí a menor escala, porque bueno, como les dije, primero estuve en Bilbao en la residencia, luego he estado un año viviendo en San Sebastián y me ha impresionado mucho la presencia del euskera, ¿no? Y una de las cosas que yo quisiera pues desarrollar bastante es esta relación de Salazar la relación de cercanía de Salazar con sus intérpretes y bueno, con las víctimas, ¿no? De que ya directamente hablaban en distintos dialectos del euskera. Y bueno, ahora estoy haciendo esta pieza que un poco el ritmo de trabajo a modo general es de un dibujo por semana. A veces no lo puedo lograr porque son dibujos como este, que no, además de que, no sé, que me le doy tremenda encarnada a los detalles, pues también implican una investigación bastante profunda. Por ejemplo, aquí estamos en el momento en el que se está despidiendo a Salazar y a sus asistentes que se van en la caravana a iniciar este viaje. Imaginemos un viaje de 8 meses en el que se carga con montones de cosas, entre otras cosas, por solo mencionarle una, el inquisidor debía viajar con una sala de justicia inquisitorial
transportable. Esa sala de justicia inquisitorial, no sé, tenía una mesa inquisitorial, un asiento inquisitorial y un retablo portátil en el que se celebraba la misa todas las mañanas antes de empezar el oficio del inquisidor, ¿no? Entonces yo pues estoy tratando de figurarme cómo puede ser esa caravana, ¿no? ¿Cuántas personas habían? ¿Cómo puede ser esa caravana? ¿Cómo luce, ¿no? Porque sí, es también un protagonista en esta investigación, puesto que es un viaje que dura 8 meses y en el que se pasa mucho tiempo en las montañas, también cómo eran el trazado de las calles en ese momento, todo eso, ¿no? Son como cosas que yo me voy preguntando y en las que me voy perdiendo tiempo allí bueno, en los dibujos y en la investigación. Entonces, en este particularmente por solo mencionarle dos ejemplos que me han llamado mucho la atención, y es que el carruaje, en el momento del que estamos hablando, 1611, no tenía pescante todavía. O sea, los cocheros iban encima de los caballos directamente. Tampoco los carruajes tenían en ese momento cristales. Por lo general lo que se le ponían eran unas lonas que cubrían bueno, lo que serían las ventanas, ¿no? Pues yo aquí he puesto el escudo de la Inquisición y también la cantidad de caballos. Me he encontrado con un montón de documentos y bueno, está por una de las cosas que tengo previstas solamente para solucionar este dibujo o para solucionar este problema de la caravana, es ir al Museo del Carruaje en Sevilla, donde puede haber algún tipo de referencia más cercana, aunque se lamenta de que prácticamente no existe ningún carro de la época. Entonces es muy vaga la información, ¿no? Entonces yo básicamente he diseñado un carro a partir de un poco bueno, ya en ese momento sí, desde un principio prácticamente la rueda delantera era más pequeña que la trasera. Esto que les decía de que no existía el pescante, no existían los cristales, los cocheros iban directamente a los caballos. En el caso de las figuras religiosas solo podían tener hasta 4 caballos. Habían decretos para regular el nivel de fastuosidad, de lujo de los carruajes, porque claro, los carruajes muy rápidamente se convirtieron en objetos de ostentación, ¿no? Entonces todo el mundo que tenía dinero pues quería echarle el dinero a su carruaje, ¿no? Entonces hubo que decretar eso. Hay decretos donde, bueno, entre otras cosas se dice que el rey es el único que puede tener 8 caballos y así, bueno, algunos aristócratas, determinadas figuras nobiliarias y aristócratas podían tener 6. El papa o alguna figura religiosa importante podía tener hasta 4 y así, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta fachada es una mezcla de la fachada de la fachada de la iglesia de San Bartolomé, que está en Logroño, de donde salieron ellos, que ya existía en el momento del viaje. O sea, por eso yo estoy partiendo de un edificio real que existía en su momento. Claro, lo estoy mezclando con aspectos de la Inquisición, como es que estoy usando el texto que aparece en el escudo de ellos. Y aquí voy a construir, bueno, una parte de lo que se conoce del palacio, de lo que queda del palacio de la Inquisición, ¿no? Que también es un dibujo que está en un archivo, y déjenme ver si se los enseño acá. Es ese que está ahí en pantalla. O sea, eso es un dibujo que aquí quizás no pueden ver, pero tiene un cuño precisamente del Archivo Histórico Nacional en la sección de Inquisición, y hasta ahora es la única referencia directa que tengo de cómo lucía el edificio donde estaba el Tribunal de la Inquisición en Logroño. Entonces un poco en este dibujo quiero mezclar la fachada de la iglesia de San Bartolomé y ese edificio. Un poco
poco para tener las referencias lo más cercana posible y tratar de ganar la mayor cantidad de información posible en cada uno de de estos dibujos, ¿no? Que luego me permitan eh, pues eso, tener ya una noción como lo más cercana posible a la dirección de arte, a los elementos que voy a usar y un poco esa es la manera en la que he estado trabajando. Lo otro que he estado haciendo, bueno, han visto este carrete que se los he mostrado por aquí, y le ha causado curiosidad a algunas personas y les voy a comentar brevemente lo que estoy haciendo con él. Discúlpenme un segundo que voy a... Oye, muchas gracias. Veo a personas muy queridas allí. Gracias a los que están, bueno, a los que están viendo esto desde aquí, desde España, ¿no? Porque ya aquí es medianoche. Para mí no hay problema porque yo soy bastante noctámbulo. De hecho, he cogido el horario de la tarde el horario de la tarde de la academia, precisamente porque me acuesto muy tarde. Tengo el trabajo aquí en la casa y luego en la tarde me voy a la academia bueno, a dibujar, a leer, a hacer estas cosas de las que les he estado hablando. Y nada, pero bueno, sí, muchas gracias. Veo por ahí a Carolina y bueno, veo a Liz que está aquí cerca de mí. Dash, un abrazo. Gracias. Entonces, voy a retomar lo que me comentaba Jopis ahorita. Abrazo para ti, Reinaldo. Aquí sigues. Sí, yo sé que siempre estás ahí. Gracias, Caro. Julio, a, a comentar eso que decías ahorita, o sea, habías hecho un comentario sobre lo de mostrar el proceso. A mí eso es algo que bueno, en el caso de las artes visuales es muy común el término de work in progress, ¿no? Es como, no hay ningún tipo de extrañamiento cuando vas a una galería o a un espacio de exhibición y lo que ves es un work in progress. En el caso del cine, por razones que yo no conozco y no me he interesado todavía por averiguar, todo ese proceso de work in progress existe y de hecho existe más que en las artes visuales, puesto que el cine es un proceso, es un arte muy caro, es un arte se necesitan varios años para desarrollar un proyecto y precisamente en esos años una de las cosas que se hacen es presentar el trabajo, ¿no? Hacer pitching, hacer laboratorios, hacer talleres, intercambiar el proceso. Pero a mí me interesa, más allá de entrar en toda esa dinámica que me parece muy interesante, ahora mismo, bueno, el año que he estado en San Sebastián ha sido muy enriquecedor porque ha propiciado mucho este tipo de talleres y de intercambio. Y lo que estoy haciendo aquí en la academia también, ¿no? Esto de crear como grupos para intercambiarse los guiones o las historias y comentar, etcétera. Yo creo que eso está muy bien. Pero además de eso, yo lo que me he propuesto con este proyecto es de alguna manera por eso yo en la página de la academia el proyecto está escrito así, o sea, la finalidad es hacer un largometraje, pero también comprende un grupo de obras expandidas, ¿no? Que va desde estos dibujos que les he mostrado a estas piezas que voy generando como parte del propio proceso. Por ejemplo, esto que ven aquí. Oye, Luis, sí, voy a hablar de ti ahora. Ahora mismo, mira lo que tengo en la mano. Mira, esto que ven aquí son 160 metros de 35 milímetros de acetato. Básicamente es una película sin emulsión. Entonces yo lo que la he pedido a la escuela, porque lo que yo quiero hacer con ella es
ver cómo solucionar esta escena, de la que también tengo un dibujo, pero que no lo tengo aquí en físico y se los tengo que mostrar en el monitor. Bueno, es un dibujo que quizás ya conozcan algunas porque, bueno, lo creo que está posteado en mi Instagram y lo he compartido en alguna ocasión, ¿no? Es muy curioso lo que me pasó con esa imagen porque es una de las primeras imágenes que yo hice llegando, creo que la hice prácticamente comenzando este proyecto, el proceso de investigación. Y es la única imagen en la que yo me permití fantasear con respecto al personaje protagonista, ¿no? Porque hay un momento en el que cuando estoy pensando en esto de los San Benito, de que es muy duro, ¿no? Que la iglesia marcara socialmente tan fuerte a las personas, ¿no? Con esto de de colgar los San Benitos y que todo el mundo que estuviera asociado a esa persona caía en desgracia. Y bueno, les hacía un poco lo que le hacen los sederistas en Cuba a los opositores, ¿no? Pues se prestan para el relajo y los delataban y no los dejaban en fin, las personas muchas veces tenían que terminar yéndose de sus lugares donde vivían porque cargaban con un lastre muy, muy grande con esto del asunto del San Benito, ¿no? Entonces en algún momento hay una escena. Disculpen un segundo, voy a leer a Rafael Díaz Casa, que me gustaría saber cuál es la motivación que un artista contemporáneo como tú tiene con un tema de siglos pasados. Vale, Rafa, te voy a responder ahora. Déjame terminar esta idea. Y gracias por la pregunta. Eh, Les decía que este dibujo lo hice muy rápido y fue como una visión que yo le atribuí al personaje, porque hay un momento dentro de la investigación en el que Salazar, obviamente, cada vez que llega a un pueblo, él viaja, él tiene una lista de todos los sanbenitos que debe haber en cada una de las iglesias a las que él llega. Y hay una imagen que yo la tengo en dibujo también, pero bueno, me tardaría un poquito en mostrárselas, que si se las describo la van a recordar, en la que Salazar está frente a un muro de una iglesia que está llena de sanbenitos. Cuando yo hice ese dibujo, que parte de la documentación bibliográfica, ¿no? de que debía haber un San Benito colgado de todas las personas que habían sido juzgadas, por lo menos durante 100 años en ese lugar, él trae esa lista. Y de hecho sé lo de los 100 años porque en la lista el San Benito más antiguo que se encuentra es del año 1500 y él realiza su viaje en el año 1611. Entonces cuando yo un poco me puse a pensar en esa escena, en la de Salazar frente al muro lleno de San Benitos, me van a disculpar, es que soy muy... Si no tengo una referencia visual, pues como que me fantasmeo más de lo normal. Entonces voy a buscarle la imagen. Ahí está. No, yo hice este dibujo partiendo de esa evidencia de que el inquisidor, una de las tantas funciones que tenía era la de andar con una lista para verificar que que no faltaba ningún San Benito y si faltaba alguno, pues tenía que mandar a hacerlo y si estaba en mal estado, pues tenía que rehacerlo, mandar a un pintor, que también es interesante, es un punto al que no he llegado, pero para mí también es interesante abordar a ese pintor de oficio, ¿no? Al que le mandan a hacer San Benitos, al que le mandan a hacer efigies, que son los muñecos estos de papier maché a tamaño real, imitando a la persona que ha muerto. Y bueno, y cuando yo hice este dibujo, inmediatamente pensé en, bueno, cómo se debe sentir este personaje, que, bueno, es un personaje, bueno, me tardaría mucho explicarle por qué es un personaje que ha generado una influencia positiva dentro de la Inquisición y dentro de la jurisprudencia en materia de brujería en toda Europa. Pero bueno, es un personaje que siente, que padece, que está en contra de esta cacería de brujas y él
en el viaje lo va constatando cada vez más. Entonces cuando yo hice ese dibujo de él frente al muro, me lo imaginé a él con una culpa tan grande que la manera en la que tuve de visualizarla fue a él ardiendo y a los supuestos condenados, bueno, a los supuestos no, a los condenados observándolo, ¿no? Observándolos. Todo es una escena como muy... todos están como muy imperturbables, ¿no? Él está como que no lo está cogiendo, él como que no está ardiendo y los condenados como que no saben mucho qué está pasando, ¿no? Es como una escena un poco onírica. Bueno, entonces eso es lo que le quería mostrar para hablarles de esto, pero antes permítanme responderle a Rafael porque su pregunta me interesa mucho. Bueno, hay preguntas, la motivación de un artista contemporáneo. Bueno, la motivación mía en particular, yo como yo decía al inicio, no sé si estabas al inicio, que un poco mi posición dentro del arte o dentro de este planeta es un poco estar siempre en una posición de bisagra, ¿no? Dentro del arte pues me he dedicado a hacer, no sé, a hacer libros, por eso he hecho una editorial, he trabajado mucho con escritores y dentro de los escritores pues me gusta sentirme como artista y ahora estoy haciendo una película, estoy estudiando cine, pero me sigo sintiendo como artista, entonces me sigo sintiendo más artista que cuando soy artista en una galería o algo así. Entonces me gusta como desplazarme, estar en los márgenes. También me gusta trabajar con personas marginadas, sobre todo por razones políticas en Cuba. Y partiendo de allí, me has visto del inicio, vale. Partiendo de allí, pues tengo una preocupación bastante permanente con la memoria. Creo que, de hecho, en eso tengo me siento muy cercano a muchos colegas cubanos que se preocupan por la memoria. Bueno, aquí hay varias de los integrantes del grupo Ánima, que bueno, es un grupo que se define como un grupo que de alguna manera intenta rescatar una memoria que ha sido olvidada o manipulada, dañada en Cuba. Y bueno, partiendo de allí que mis propios trabajos también parten de rescatar, ¿no? De rescatar cosas que están como fuera de la, no sé, del mainstream o de lo que sea, pues he querido ha sido como un intento de ir a lo más atrás que yo pueda y que yo pueda controlar también. Bueno, no sé si son capaces de apreciar el esfuerzo que implica que implica toda esta investigación, pero es algo que yo puedo todavía como controlar. Entonces, como llegar a España, que yo soy muy consciente de la influencia que tiene España y de la responsabilidad que tiene España con respecto a lo que pasa, con respecto a Cuba y la responsabilidad que sigue teniendo España con respecto a lo que pasa en Cuba, pues yo creo que ir a España, venir a España e interesarme por uno de sus asuntos más mistificados y más como tratado de una manera así como a la ligera, como es el caso de la Inquisición, pues para mí tiene mucho sentido, ¿no? Pero no me queda claro tu relación con la contemporaneidad del pasado. Bueno, yo tampoco, yo no me preocupo por eso. A ver, yo sé que hay hay muchísimas cuestiones que afloran, que van a ponerse en diálogo con el presente en esta historia. En primer lugar, el hecho, por ejemplo. El hecho de que se ha demonizado mucho a la Inquisición y que se ha como convertido a la Inquisición como en como en el demonio, ¿no? Y que ha sido como, incluso dentro de intelectuales serios, cineastas serios, que han tratado la Inquisición de una manera bastante estereotipada. Pues a mí, de momento, lo primero que me llamó la atención de esta historia particularmente es encontrarme un inquisidor humano, y a un inquisidor bueno, un inquisidor que tiene que de alguna manera todo ese viaje que dura 8 meses es como
es como una representación en el espacio y en el tiempo de su culpa, porque él lo que hace durante esos 8 meses es, de alguna manera, arrepentirse de todo ese juicio que lo precede y del que él fue uno de los firmantes, que es el auto de fe de Logroño, y todo ese esfuerzo que duró no solo los 8 meses de su viaje, sino luego 2 años más redactando un informe final. De alguna manera esa es su obra, la que lo redime a él hasta cierto punto de toda su culpa y también un poco de cierta culpa de la iglesia, porque con ese informe él se va a asegurar de que no se vuelvan a quemar a las personas básicamente por nada, porque cualquiera te podía decir él es brujo o ella es bruja y ya, y así pues entrabas en un proceso macabro que terminabas o siendo quemada o siendo... Entonces para mí es muy importante, es interesante, ¿no? Viendo cómo está el asunto, sobre todo en las estupideces contemporáneas en el que, en que se suelen como atribuir cualidades positivas o negativas a las personas por el lugar o por la institución o por el partido político al que pertenece. A mí eso me parece una cosa bastante superficial y bastante no sé, me parece que es como difícil establecer un debate serio con alguien o con algo cuando tú no sé, por ser de derecha o por ser de izquierda ya tienes como un motín. Entonces me parece que puede ser interesante poner en el mundo contemporáneo a un inquisidor que es bueno, a un inquisidor que es humano, a un inquisidor que es capaz de comprender a una persona, a una minoría que le habla en otro idioma, a un inquisidor que se ha tomado muy en serio el trabajo con sus traductores para entender esa minoría y para, de alguna manera, reivindicarla, ¿no? Hay un poco de provocación en eso, pero yo creo que es hasta donde yo sé. Sí, sí, claro. Es que, ya te digo, yo honestamente no he pensado todavía mi posición en la contemporaneidad con este proyecto, porque es algo que realmente no me preocupa, pero obviamente tengo muy claro eso desde el inicio. Es que yo estoy trabajando con una figura que pertenece a un mundo que está demonizado, como es el de la Inquisición, y y estoy partiendo de una figura que es buena o que tiene cualidades muy buenas y muy superiores a, digamos, a presidentes de países ahora mismo. O sea, yo, por ejemplo, yo no voy a inventar nada, eso lo tengo muy claro. Yo solamente voy a partir de datos que sean confirmados por información de una fuente original. Y cuando estamos hablando de fuente original, estoy hablando de manuscritos del propio Salazar, cartas del propio Salazar. Por ejemplo, hay un dato muy interesante y es que Salazar pudo hacer todo esto, pudo un poco cambiar la jurisprudencia de la iglesia, porque él era protegido del inquisidor general, que en ese momento era, bueno, ahora mismo no me acuerdo el nombre, es de apellido Sandoval. Pero sucede que este inquisidor general era también a su vez el protector de Miguel de Cervantes. Y el viaje de Alonso de Salazar transcurre en el intervalo entre la publicación de la primera parte del Quijote y la segunda parte del Quijote. Y allí como que a mí como que de momento me pongo a pensar y digo, bueno, claro, esta cacería de brujas está sucediendo en pleno siglo de oro. El tutor, vamos a decir así, de este inquisidor es el mismo tutor de Cervantes. O sea, hay como muchas conexiones allí que a mí, yo estoy empezando a investigar esto, pero yo tengo muchísimo interés en descubrir toda la humanidad que hay en la Inquisición, porque realmente estamos viviendo en un mundo de mierda donde hay presidentes con cualidades muy, muy, muy repulsivas, como es el caso del propio Miguel Díaz-Canel. Lo que pasa es que, bueno, la influencia en el mundo de Díaz-Canel es mucho más pequeña de lo que podía ser la Inquisición, ¿no? Pero está el caso de Donald Trump y está el caso no de cualquiera, pero sí de muchos mandatarios que son personajes bastante mediocres. Entonces, a mí me interesa
bueno, vamos a tomar una figura que viene de una institución ya desaparecida y que está muy estigmatizada por la propia cultura, por el propio arte, como una cosa terrible, y vamos a encontrar una figura de esa institución que es realmente buena y que se ganó la mentoría de la misma persona que protegía a Cervantes. O sea, estamos hablando de una figura que, además, era una figura tremendamente culta. Existe el inventario. Cuando Salazar muere, creo que es en el 1916, existe el inventario de la biblioteca de Salazar, por la cual podemos saber, por ejemplo, la cultura literaria de esta persona, que es impresionante. O sea, hay muchas personas que lo describen que siempre andaba con un libro y que siempre era muy solitario y que leía mucho y que probablemente leyó el Quijote, porque el Quijote de la primera parte se publicó en el 1605, si no me equivoco, y el viaje de él fue en el 1611. A lo mejor andaba con el Quijote, se lo estaba leyendo en el viaje, no sé, es algo que hay que encontrar, ¿no? Pero honestamente me estoy imaginando un personaje hermoso y que es un inquisidor, porque, eh, bueno, porque creo que vivimos en un mundo muy estupidizado, donde que te digan comunista significa que te digan para algunas personas que eres un demonio, para otros que te digan que eres de derecha significa que eres un demonio, no sé, donde las etiquetas han calado de una manera muy profunda, como mismo ha calado muy profundo la etiqueta de que la Inquisición es una cosa terrible, y no quiero decir de que no lo sea, ¿no? Como mismo se puede decir de que la iglesia en sí es una cosa terrible. Aquí estoy un poco respondiendo, todavía sigo un poco dialogando con lo que me preguntaba Rafael, pero un poco la idea de eso, ¿no? Yo lo que quiero es un poco también subvertir un poco esta lógica, ¿no? De que las etiquetas, ¿hasta cuándo con las etiquetas, ¿no? ¿Hasta cuándo con las etiquetas de que, no, pero él es de esto, no, pero él pertenece a tal cosa, ¿no? Es como, no sé, entonces un poco yo creo que el proyecto va un poco en contra de esa lógica, ¿no? Y creo que desde ese punto creo que puede ser interesante ponerlo a dialogar con el mundo contemporáneo, ¿no? Que es tan estúpido, donde es tan... Ahora, bueno, tenemos todo este asunto del lenguaje, ¿no? Donde hay que ser extremadamente cuidadoso con la manera en la que uno dice porque puede dañar a la persona, no sé, hay como niveles de susceptibilidades allí que luego se fraguan en leyes y en conductas sociales y en las que vamos perdiendo cosas, ¿no? En las que vamos perdiendo un poco también de nuestra naturaleza, ¿no? Que es, no sé, inquirir, no sé, indagar, estudiar antes de juzgar, ¿no? Entonces, no sé, un poco por ahí. Bueno, me dices que excelente aclaración. Bueno, nada, gracias a ti eh, por preguntar. Y sí, claro que yo creo que ya llevo una hora hablando, así que si quieren comentarme algo o lo dejamos por aquí. Espero no haberlos abrumado con el asunto este de la Inquisición y el siglo XVII español. Y bueno, nada, vuelvo a terminar al tema de Cuba y a cerrar diciendo de que, bueno, saludos a todos los que me ven desde Cuba. Gracias, Jorge, gracias por la invitación nuevamente, gracias a Instar por el trabajo que están haciendo. Mira, precisamente, hey, Mónica, qué gusto, un beso grande para ti. Eh, Hablando precisamente de la importancia del archivo, ¿no? Que el trabajo que está haciendo en Instar, que lo sigo muy de cerca, me parece fundamental, ¿no? Un poco cuando yo estaba hablando al inicio en toda esta cosa que no sé si quedó un poco clara de que vamos a tomárnoslos con calma porque el asunto de Cuba viene de atrás, viene de esos indios que todavía están dando vuelta, los fantasmas de esos indios que siguen dando vuelta en el Tibaracón de Baracoa. Es un asunto de atrás y yo no soy nadie para recomendar nada, obviamente, pero me parece que
afortunadas, ¿no? que están siguiendo determinadas activistas y artistas en Cuba es documentar, es registrar y es nada, es como compartir esa, porque precisamente las revoluciones, las demoliciones, estas se sostienen precisamente en la falta de memoria, ¿no? En la falta de información, ¿no? Y es importante que todo eso quede registrado. Y lo que está haciendo Instar lo admiro mucho, lo sigo mucho. eh, y nada, vale. Por último, quería compartir, besos para ti, Yali, Carolina, gracias. Quería compartir una idea que yo he estado manejando y que por cuestiones de tiempo ahora mismo no puedo dedicarme a ella, pero por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en este máster de archivo es que es muy recurrente en el arte del siglo XX, por ejemplo, cómo artistas han implementado herramientas que provienen del archivo. De hecho, aquí en España tenemos a una historiadora del arte, ¿quién me recuerda el nombre? De apellido Wash, que tiene el libro este de arte y archivo, que es una genealogía bueno, prácticamente del arte del siglo XX, creo que comienza en el 1900, del 1920 al 2010, y es sobre todo sobre una serie de artistas contemporáneos que usan la lógica del archivo eh, para hacer su trabajo. Y sin embargo es muy difícil encontrar un archivo que implemente las lógicas del arte. Y eso es algo que a mí me interesaría mucho. Por ejemplo, bueno, ahora que voy a tener un máster de archivo, pues me interesaría mucho concebir un archivo, no una obra de arte que archiva cosas y guarda cosas, no, concebir un archivo que implementes con herramientas del arte, porque el arte tiene una capacidad comunicativa muy grande, que aproveche esas capacidades que tiene para hacerlo más efectivo. Sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de archivos digitales, ¿no? Cuando la información se guarda de manera digital, que no tenemos el miedo de que se vaya a destruir o se vaya a romper, pues ese archivo puede, no sé, el arte tiene muchas herramientas para exhibir eso, para promocionarlo, etc. Entonces a mí me parece que esa lógica entre el arte y el archivo, no tanto desde el arte, el archivo, sino desde el archivo, entender las lógicas del arte. Ana María Wash. Gracias, Liz. Y gracias, Reinaldo. Pues eso, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso. Y nada, me acordé ahora por lo de Instar, que creo que también están preparando un archivo sobre el arte independiente cubano y ese tipo de cosas. Ahora me doy cuenta, ahora veo a Luis, que nunca hablé de esto, pero igual, muy brevemente, muy brevemente. Esto que les decía yo quiero solucionar el asunto del fuego de esta imagen que les compartí. Yo quiero hacer el fuego con una capa independiente directamente en 35 milímetros. Entonces para eso, bueno, estoy trabajando con Luis Alexander del Rosario, que está aquí, y con él y Elizabeth, que tienen el proyecto de estudio de animación en Camagüey, para hacer una animación de una llama, hacer una captura de movimiento de una llama y cuadro a cuadro hacer un dibujo como una especie de rotoscopía. Ese dibujo imprimirlo a tamaño 1 por 1 en cada uno de los fotogramas para hacer un stencil en cada uno de los fotogramas de esta película de 35 milímetros, y luego con un spray voy a pintar conservando la forma de la llama. Y bueno, luego ya vienen otras capas en la que de manera manual puedes trabajar. Básicamente es hacer una animación, pero de una manera analógica. Y todo esto para construir esta imagen onírica donde el inquisidor está ardiendo, pero lo que quiero es que la llama esté hecha con esta película de 35 milímetros. Y la idea que quiero es, al menos en diciembre, poder proyectarla directamente en 35 milímetros y hacer el montaje directamente en el cine, o sea, en
en una pantalla grabar al inquisidor sentado con los condenados y sobre esa pantalla proyectar con un proyector de 35 milímetros la llama. O sea, como superponer las pantallas, algo que luego se hace en postproducción de manera digital, pero hacerlo de manera directa en el cine, ¿no? Superponer las dos pantallas y un poco también, la primera puede ser digital, la del fuego puede ser en 35, porque bueno, me interesa mucho también todo ese asunto de un poco activar la sala de cine, que también me desafía un poco, ¿no? Esa pasividad. Y bueno, vamos a ver qué tal. Es algo que está comenzando ahora y encantadísimo de compartir con cualquiera sobre este proyecto en lo adelante. Creo que es un proyecto que me va a tomar mucho tiempo desarrollarlo, pero bueno, estoy muy contento. Entonces, gracias Porrata, un abrazo para ti, mi hermano. Besos para todas y todos. Gracias por escucharme. Y bueno, sin más, me despido y estamos en contacto. Chao. Háblame, háblame.